¿Qué es la presencia de Dios? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? ¿Qué es la presencia de Dios en términos concretos? ¿Qué es la presencia de Dios? ¿Es importante la presencia de Dios? ¿Sí? ¿Seguro? Quiero invitarlos a abrir la Biblia en Primera de Samuel. Primera de Samuel. O el primer relato de Samuel. ¿Sí? Una época muy especial en Israel, de aquella época. ¿Sí? El escenario es que Israel está en una época de decadencia. ¿Entiende usted lo que significa decadencia? El concepto de decadencia es que algo que en otro momento brilló, fue importante, ¿sí? Que hoy día uno dice, está como en decadencia. O está decadente, o sea, quiere decir que cada vez va en declive, cada vez tiene menos brillo, cada vez tiene menos esplendor, cada vez tiene menos reconocimiento. O sea, está en decadencia. Israel de este minuto, en el contexto que vamos a hablar, es un Israel que viene en decadencia. Lo peor de la decadencia es que alguien no se dé cuenta que está en decadencia. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema de aquello? Que uno continúa. Continúa y continúa y continúa. ¿Sí? Como esperando que algo le diga o que algo pase o que algo suceda para uno reconocer y decir, mira, ¿sabes qué? Como que hace falta un renuevo, como que hace falta un cambio. Israel está en esta instancia y hay algo que sucede en los primeros capítulos del libro de Samuel que tiene que ver con la aparición de una persona, particularmente Samuel. ¿Sí? Y el capítulo 4, que es el que quiero que leamos, Primera de Samuel, capítulo 4, comienza diciendo, y Samuel habló a todo Israel. O dicho de otras palabras, esta persona, este joven que comienza a aparecer en escena en un Israel decadente, en un escenario decadente, habla, advierte, ¿sí? De tal manera que nadie puede decir, es que yo no sabía. Que por lo general la excusa que uno, es que yo no sabía. ¿Sí? Espero que nadie diga, oye, y el énfasis a las 7 de la tarde, oye, manden el link, o alguien aparece aquí a las 7 de la tarde, ¿sí? Diciendo, oh, yo no sabía que la reunión era en la mañana. No es menor que este capítulo 4 parta diciendo, y Samuel habló a Israel, o sea, nadie podía decir, es que yo no sabía, es que yo no tenía idea, es que no miré el WhatsApp, es que no vi el mail, es que no sabía. La palabra de Dios, a pesar de todos los ataques y de todas las cosas que ha sufrido, ha perseverado y se mantiene ahí precisamente para que el día de mañana nadie pueda utilizar como excusa el hecho de decir, es que yo no sabía. Y continúa diciendo, por aquel tiempo, salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, los enemigos de siempre. Dios permite, y hay situaciones en nuestra vida con las cuales uno siempre tiene que lidiar. ¿Qué es lo peor que uno puede hacer con los enemigos de siempre? Hacer como la vista gorda. Porque cuando usted tiene un enemigo, esa persona o ese espíritu o lo que sea que usted esté lidiando, uno debiera ver el pecado también como un enemigo. Entonces siempre va a estar ahí molestando. ¿Y qué tiene que hacer uno? Bueno, constantemente estar dando la batalla, dando la pelea. ¿Sí? Los filisteos fueron un problema para Israel todo el tiempo. Todo el tiempo. Y dice, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. ¿Sí? Dos lugares relativamente cercanos. O sea, se podían en cierta medida ver o interactuar. No era un problema lejano. ¿Sí? Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, me llama la atención ciertas palabras que se utilizan, ¿sí? Hay un término legal que se traba la litis, o sea, cuando hay una pelea, porque pueden haber muchas disputas o muchas peleas, pero otra cosa cuando ya llegamos al juicio.
Ya estamos ahí en el tribunal. Bueno, aquí trabándose el combate, o sea, quiere decir, no eran las escaramuzas, así como, oye, ven, po. Ven para acá, no, ven tú, no, ¿sí? No, dice, trabándose el combate, o sea, más allá de la escaramuza, ahí estando en la pelea, estando en esta batalla, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Versículo 3, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Sí? O sea, ¿por qué perdimos? ¿Por qué perdimos? Cuando uno está en este estado de decadencia constante, hay ciertas preguntas que uno como que se empieza a hacer. ¿Sí? ¿Y por qué está pasando esto? ¿Por qué perdimos? Ajá. ¿Y cuál es la solución que ellos encuentran ante esta pregunta? Dice, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. ¡Wow! ¡Qué buena idea! ¿Sí? ¿Por qué perdimos? Mire, curioso esto. ¿Por qué perdimos? Resolvámoslo trayendo el arca. No sé si nota que hay una disquisición, una diferencia entre la pregunta y la respuesta. A veces nos hacemos preguntas que no respondemos de manera correcta y entonces siempre en nuestro interior queda algo como que me falta la respuesta. Me falta la respuesta. Y me atrevería a decir que los tiempos que estamos viviendo hoy es como la exacerbación, como la máxima respecto de esta ilógica. Tenemos un montón de preguntas cuyas respuestas no calzan. ¿Me entiende? ¿Y eso qué nos provoca? Más ansiedad, más inseguridad, más temor, más angustia. Cuando un niño pregunta algo, el niño no va a dejar de preguntar ¿hasta cuándo? Hasta que la respuesta le satisface. ¿Y qué es por lo general que dice el niño? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y uno dice, oye, pero ya te di la respuesta. Y usted puede agarrarse la cabeza con ambas manos y decir, pero ¿cómo si ya le di la respuesta? Y ¿sabe qué es interesante? Que el niño dice, para ti será la respuesta, pero a mí la respuesta no me calza. Y entonces, ¿qué va a hacer en su lógica? Preguntar de nuevo, ¿y por qué? ¿Y qué quiere decir eso? No que el niño o la niña, ¿sí?, tiene un problema de intelecto, no que el niño o la niña sí tiene carencias intelectuales que le impiden, porque uno tiene esa frase, ¿sí?, que el niño tiene carencias y le falta. No, que el niño no le calza la pregunta con la respuesta. Nosotros muchas veces somos los mediocres que en vez de estar buscando la respuesta y quedarnos ahí hasta que tenga la respuesta y hasta que esa respuesta traiga claridad y paz a nuestro interior, decimos, ya, esta es la respuesta, esta es la lógica. ¿Por qué perdimos? ¿Cuál es la respuesta? Traigamos el arca. ¡Wow! Tremenda, tremenda decisión. Qué buena, ¿no es cierto? Y dice, continúa, dice, y envió el pueblo a Silo, que era el lugar en donde el arca estaba. ¿Sí? El lugar, ¿sí? Shiloh diría en hebreo, ¿sí? En Silo ahí. Y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines. Y no solamente eso, los dos hijos de Elí. ¿Quién era Elí? Elí era el sumo sacerdote en aquel momento. Los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Ellos eran los custodios, ellos eran la siguiente generación. El sumo sacerdote era la autoridad máxima espiritualmente en Israel y ya había delegado en sus hijos la responsabilidad de estar cuidando y estar velando y estar ahí pendiente porque habían cosas que él ya no hacía. Entonces le traspasó de una u otra forma esa responsabilidad y esa autoridad a ellos. Autoridad siempre es responsabilidad. Les traspasó esa responsabilidad a ellos. Entonces evidentemente trajeron el arca y ahí partieron los dos hijos.
porque era parte de su deber, era parte de su responsabilidad. La autoridad que había sido conferida en estos dos hijos implicaba también la responsabilidad. Aconteció, dice el versículo 5, que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Imagínense ustedes el nivel de los gritos y del júbilo que provocó que por fin llegó el arca. Yo me imagino Ofni y Finés deben de haberse sentido así como, y ojo, nosotros somos los representantes, ¿sí? Nosotros somos los representantes y venimos a traer el arca. Y ante ese júbilo que llegó a remecer la tierra, dijeron, cuando los filisteos, tembló, y cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Los filisteos la tenían clarita. ¿Sí? La tenían clarita. Ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. Y uno se pregunta, ¿y por qué no fue así? Se la dejo ahí, se la dejo boteando, como se dice. Porque ellos mismos dicen, oye, nosotros siempre hemos peleado con los hebreos, siempre. Pero nunca habían traído el arca. ¿Qué va a ser esto? ¿Qué va a pasar? ¡Ay de nosotros!, dice el versículo 8. ¿Quién nos librará de la mano de los dioses, de estos dioses poderosos? Tampoco que tenían una identificación clara respecto de quién era Jehová. Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. A propósito de los relatos de antaño, recién hablaba con él y algo así, de los relatos, de cómo se traspasaba la información. Los filisteos sabían de la historia de cómo los egipcios, que eran esclavos, que eran lo peor en la sociedad, habían salido libres. Esa historia se repartió por todo el mundo y no había ni internet, ni Twitter, ni WhatsApp, ni nada. ¿Sí? Pero todos sabían la historia, medianamente. Todos sabían, estos que eran esclavos, ahora son libres y tienen tierra, ¿sí? Son fuertes. 9. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres. Decir esto en esta época, puedo ser acusado de que me estoy poniendo así como menospreciando a alguien. Pero la Biblia lo dice. Sed hombres para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. ¿Sí? Machito, como decía. Machito. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. ¿Cómo? Estudiemos la Biblia juntos, queridos hijos de Dios. ¿Cómo? Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. A ver, espérate, ¿cómo si antes habían perdido 4,000 y ahora trajeron el arca y ahora 30,000? Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Entonces yo le hago la pregunta, ¿qué salió mal? ¿Qué salió mal? Y vuelvo con la misma lógica. Cuando hay preguntas que uno hace y no se responden, uno pierde el enfoque. Ellos hicieron la pregunta correcta. ¿Por qué perdimos? Pero nunca se centraron en resolver el problema. Ellos quisieron pasar por alto la situación, la decadencia que estaban viviendo. ¿Cuál fue la solución? Traer el arca. Y me llama la atención que en el relato de los filisteos, ellos la tienen más clara que los hebreos. Nunca habían traído el arca y ahora la trajeron. La pregunta es, ¿por qué nunca habían traído el arca? ¿Acaso a nadie se le había ocurrido antes? ¿Acaso Israel no había perdido nunca antes una batalla? Gritaron súper fuerte,
tan fuerte que la tierra tembló, una tremenda algarabía, tan fuerte que los enemigos tuvieron miedo, pero aún así perdieron. Y lo peor de todo es que no solamente perdieron peor que antes, o sea, la solución que encontraron terminó siendo peor que la anterior. Y esto me parece muy digno de análisis para nuestras vidas, ¿sí? Parte de las cosas que hemos estado aprendiendo es que primero uno tiene que estudiar el texto en la época y después traerla, porque nosotros podemos cometer el mismo error, llegar y tomar la Biblia y querer traerla inmediatamente para acá, pero si uno pierde la riqueza de comprender la Biblia en su contexto, uno pierde también la riqueza de la enseñanza. ¿Cuál es el contexto? Israel es decadente. Tiene a alguien que Dios está levantando, que le está hablando y le está diciendo, ojo con lo que está pasando. ¿Sí? Samuel sería el conspiranoico de la época. Samuel está hablando teorías conspirativas, Samuel. ¿Sí? No lo pesquemos. Vamos a la guerra nomás. Ajá. Y van a la guerra y pierden, y ese escenario les lleva, en vez de llevarles a la reflexión, les lleva a la salida rápida. Traigamos el arca, ¿sí? Esa es la solución. Traigamos el arca. Ajá. Y los propios filisteos se dan cuenta, y vuelvo con este punto, oye, nunca habían traído el arca, ¿por qué ahora? ¿Qué clase de estrategia es esta? ¿Sí? No todo lo nuevo necesariamente es mejor. Y eso es algo que nos han vendido. Nos han vendido. Alguien me preguntó, ¿y bajaste la última aplicación del iPhone? ¿Sí? Claro. Porque si no tiene... No, le dije yo, voy a esperar a que los expertos digan. Claro. ¿Sí? Porque a veces uno llega y dice, no, es que necesito tener la última. Y después te das cuenta que era mejor la versión anterior. Ajá. Bueno, aquí entonces por favor, si pueden apagar los celulares. Y aquí es importante considerar esta situación. Ajá. Traen el arca y a pesar de todo lo que está sucediendo y a pesar de cómo Ofni no es menor que diga que los hijos de Eli fueron también para allá. O sea, ¿cuál era el papel de ellos? ¿Cuál era el papel de ellos? ¿Simplemente recibir los aplausos, el reconocimiento? ¿Ser los representantes del arca? El arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios, para que entendamos un poquitito más, la cual debía ser cuidada y preservada como testimonio vivo del compromiso de Jehová de habitar en medio de ellos. El arca estaba en Silo porque ese era el lugar en donde tenía que estar, no para andarla trayendo por todo Israel como en una procesión. Dios había determinado el lugar, ¿por qué? Porque Él quería que ellos entendieran que la presencia de Dios no era un juego, es un concepto nuevo. Es un concepto nuevo para Israel. Y Dios quiere que ellos entiendan que la presencia de Dios no es un juego. Yo no puedo andarla manipulando. No es algo que traiga en el bolsillo. Que cuando yo la necesito la saco. Por eso Dios determinó un lugar. Y por eso los propios filisteos dicen, oye, trajeron el arca, ¿por qué? Y ellos hicieron ciertas preguntas que a mí me llaman la atención que Israel no hizo. Oye, nunca. ¿Y antes lo hemos hecho así? ¿Antes lo hemos hecho de esta forma? No, nunca. Y nadie se preguntó por qué. Israel había llegado a tal punto de menosprecio de Dios que el arca, el símbolo de su presencia, era un fetiche. Era un artículo de reliquia. Era algo más, algo como que uno trae en los enseres, ¿sí? O que guarda en la cartera. En la cartera de una mujer uno puede encontrar de todo. Y espero que ninguna se sienta ofendida, pero es una realidad, ¿sí? Yo, desde que me casé, tomé la decisión de no meterme en la cartera de mi señora. Y es así, ya lo sé. Entonces, mi amor, sáquelo de la cartera. No, yo se la llevo. Claro. ¿Sí? Para ellos, el arca del pacto era algo así, era como algo más que está ahí. ¿Sí? Algo más que ahí, búscalo. Búscalo. Y a pesar de toda la algarabía que ellos expresaron al ver el arca de Dios, a pesar del ánimo que esto les dio, ¿sí? No necesariamente que ellos comprendían
¿Qué era la presencia de Dios? Hay algunas cosas hay tres ámbitos particularmente de poder que manifiesta la decadencia que estaba Israel. Primero, el ámbito espiritual, el ámbito de poder espiritual. El sumo sacerdote no estaba ejerciendo su función e influencia sobre el pueblo, revitalizando el culto sagrado a Dios, ¿sí? O sea, el culto era una ceremonia, era una reunión, nada más, era algo más. Y otra vez, y había que hacerlo porque corresponde la fecha, y había que hacerlo porque ya estábamos todos acostumbrados. Pero no era algo que Israel dijera, qué bueno, es el tiempo de la presencia de Dios, es la oportunidad, es el momento, lo vamos a hacer. Un segundo aspecto de autoridad es que los hijos de Elí, el sumo sacerdote, ¿sí?, estaban envueltos en situaciones de inmoralidad, aspectos de usurpación ilegítima y de inmoralidad sexual, de libertinaje sexual. Por lo que en vez de una viva devoción a Dios, lo que había era un culto religioso carente de su presencia. Cuando dice traigamos el arca, claro, ellos van con él porque es parte como de su culto, es parte de su cotidianidad, pero no es algo especial. No es que el arca simbolice algo especial. Entonces, donde va el arca ya vamos nosotros. Pero no es porque entiendan. Tal es así que el papel de ellos debió haber sido no. El arca no debe salir de acá. Y nosotros estamos puestos acá para evitar que algo así ocurra. Vemos totalmente lo contrario. Traigamos el arca, allá vamos nosotros. Porque como dice el dicho, ¿a dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? Hay que ir para allá, vamos para allá. Pero nadie se cuestiona, ¿me explico? Nadie se cuestiona. Y un tercer aspecto, que la presencia de Dios llegó a ser tan intrascendente, tan como cualquier cosa, que el pueblo empezó a buscar un cambio de soberano. Solicitaron un gobernante humano en desmedro, en menosprecio del Rey de la Gloria. Entonces esta lógica de ¿por qué perdimos? Traigamos el arca, se empezó a repetir en todo orden de cosas. Entonces, como Dios no nos funciona, entonces busquemos a un rey, porque todos los demás tienen rey. Oye, pero ustedes tienen al Rey de la Gloria, es único. No, es que no queremos algo único, queremos ser como todos los demás. Como todos los demás. Pero ustedes están cambiando al Rey de la Gloria por un hombre común y corriente. Sí, no importa. Pero este es un pésimo negocio. No importa. La decadencia era total. ¿Cuáles son las consecuencias? Primero, que Dios levanta una nueva generación de siervos. Servir al Señor es un privilegio. Servir al Señor es una honra. De ahí la frase, el que no sirve, no sirve. Uno ni siquiera debiera estar rogando a las personas que sirvan a Dios. Las personas voluntariamente debieran ofrecerse. Llegó a tal punto la decadencia que el sumo sacerdote y sus hijos, para ellos servir a Dios era cualquier cosa, era un trabajo más, era cualquier cosa. ¿Qué hace Dios? Dice, Dios, a mí no me van a tratar así. Esto es algo con Dios, queridos. Es con Dios. Cuando Dios ve que la gente no quiere servirle, ¿qué hace? Dice, ok, no quieren servir, perfecto. Un paso al costado, yo voy a levantar otra generación. Y Samuel es la representación patente de aquello. ¿No quieren servirme? ¿No quiere servirme Elí? Perfecto. Me voy a levantar otra generación. Lo invito después de manera personal a leer 1 Samuel capítulo 3. Muy interesante los detalles que ahí aparecen. ¿Sí? Cómo Dios le habla a Samuel, a un jovencito que no había escuchado la voz de Dios, y le da la perspectiva de lo que viene. Le dice, Samuel, te voy a hacer entender algo. Viene un cambio. Porque este Señor que puse por sumo sacerdote ya no me quiere servir. Y yo no voy a obligar a nadie, dice el Señor, a servirme, porque es una honra. Pero si no quieren servirme, los saco. Una nueva generación. Segundo, la derrota empieza a ser parte de sus vidas. Qué triste vivir de derrota en derrota y leer la Biblia y dice, te voy a llevar de poder en poder, de gloria en gloria. Y uno sale a la calle y dice, Señor, pero yo vivo en derrota, miseria en miseria, tristeza y tristeza, angustia y angustia.
Y ellos empezaron a tener que acostumbrarse al sabor de la derrota, y la derrota sabe mal, ¿o no? ¿Qué sabor más amargo deja la derrota? En todo orden de cosas. ¿Sí? A propósito de las fiestas patrias, por poner un ejemplo, Chile estaba acostumbrado a las derrotas, ¿o no? Los que somos más antiguos. ¿Sí? Pero esta generación nueva dice, no, pues Chile es el mejor país del mundo en todos los deportes. Partiendo por el fútbol. Y los que somos un poquitito más antiguos, todavía tenemos a Caselli, yo era chico, eso sí, pero todavía tenemos a Caselli, ¿sí? Porque eso te lo pasaban en la mañana, te lo pasaban al mediodía, te lo pasaban en la tarde y en la noche. Eso ocurrió en el año 1982. 1982. ¿Sí? Pero esa fue la imagen con la que yo crecí. Por una parte, y por otro lado crecí escuchando a Carcuro diciendo Tardelli. ¿Ustedes saben quién es Tardelli? No se lo voy a decir ahora porque estamos en una iglesia. ¿Sí? Pero uno veía los contrastes y uno como que estaba acostumbrado, oye, perdimos. Y perdimos. Era toda una generación como que hoy perdimos. Estuvimos a punto. Perdimos 1-0. Hoy jugamos súper bien, pero perdimos. ¿Sí? Jugamos como nunca y perdimos como siempre, claro. Estos ejemplos que yo se los pongo tan burdos, tan básicos si los quieres, es triste porque empieza a marcar toda una generación. Pero usted le pregunta a la generación nueva y dice, no, pues Chile tiene que... Si no salimos campeones mundiales, no sirve. Y uno dice, ¿quiénes son estos niños? No entienden que no funciona así. ¿Sí? No, que yo tengo que viajar por todo el mundo. Que yo tengo que conocer toda la parte. Es que yo tengo que salir de la universidad y ganar 6,5 millones de pesos al tiro, inmediatamente para los internacionales. ¿Sí? Y uno dice, oye, ¿qué? ¿Qué? Hace un año atrás estabas comiendo completos en la calle y ahora, si no es en un restaurante, no. Oye, ¿vamos a comer completos ahí en la esquina? No, yo ahora ya no, ya. ¿Sí? No, pues yo ya estoy trabajando. Oye, pero comí sopaipilla hace un mes en el carrito de la esquina y ahora, no, que ahora no, yo tengo sushi, lo mínimo. Claro. ¿Sí? Un día, mi mamá está aquí, un día mi mamá me dijo, no hay plata para colación. O termo o no comes. Porque no había más plata para la colación en la universidad, ¿sí? Y uno anda cuidando ahí, pero ¿qué van a decir? ¿Cómo yo voy a llevar termo? ¿Sí? Me confieso delante de la congregación. Pero puesto en la lógica, decía, o me muero de hambre o paso la vergüenza. Miren, yo empecé a llevar termo y mis compañeros empezaron a llevar termos también. Entonces dije, vamos a pasar la vergüenza juntos. ¿Sí? Claro, porque era el tema de la vergüenza, ¿me explico? Pero puesto en la lógica, era o pasaba hambre o pasaba vergüenza. ¿Qué me dolía más? El hambre, claro. Con el hambre no se juega. Sí. Entonces cuando la Biblia advierte en Mateo 24 que lo que viene es el hambre, ojo hijos de Dios. Porque eso no es broma. La Biblia dice que lo que viene es el hambre para el mundo. Y te lo están diciendo, ¿sí? Que el cambio climático, que es lo que viene, que las cosechas, que va a faltar comida. Y con hambre no se juega. Entonces yo dije, no, yo me meto la vergüenza y el ego al bolsillo, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Por qué les planteo esto? Porque Israel llegó a tal punto de decadencia que de ser un pueblo glorioso y victorioso que representaba a Dios, se empezaron a acostumbrar
a la derrota, y una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y eso termina desanimando a cualquiera. Y es triste. Y uno lee la Biblia y dice, no, Señor, pero es que tú me vas a proveer, y es que tú me vas a dar sanidad, y que tú me vas a dar esto. ¿Quién tiene Biblia con promesa? ¿Sí? No sé si alguno tiene alguna Biblia con promesa. ¿Sí? Linda la Biblia con promesa, ¿no es cierto? Porque están todas las promesas marcadas. ¿Sí? Y te voy a bendecir, y vas a hacer esto, y vas a hacer esto otro, y ¿sí? Te voy a hacer bien, y voy a proveer a tus generaciones. Ajá. Y uno sale a la calle y dice, oye, hay una promesa en Deuteronomio que decía, te pondré por cabeza y no por cola. Existe, no es que había. Yo la leí, estaba en la universidad, y entonces decía la promesa, dice, te pondré por cabeza y no por cola. Tú prestarás y no pedirás prestado. Esa promesa a mí me marcó en la universidad. Fue de las primeras promesas que yo recuerdo, ¿sí? Entonces yo me tenía que volver a la casa, y tú prestarás y no pedirás prestado. Y pasaba la micro amarilla. Tío, ¿me lleva? ¿O me lleva por 100? No fue una vez. ¿Sí? Fueron años. Y entonces yo decía, Señor, pero ¿cuánto si tú dices que yo voy a prestar? ¿Sí? Y aquí era, oye, préstame para las fotocopias, préstame para esto otro, ¿sí? Presta 500 para el completo. Y la promesa ahí saltaba, ¿sí? Tú prestarás y no pedirás prestado. Entonces nos empezamos a encontrar con dicotomías. ¿Y eso qué hace? Que la gente empieza a desechar la Biblia. Esto no sirve. Si la Biblia dice, ¿sí?, que yo voy a prestarle a la gente y yo tengo que pedir que me lleven en la micro. Israel empezó a hacer eso. No, la presencia de Dios. Llevamos años perdiendo. Cualquiera viene y nos derrota. ¿Qué más sucedió? No había arrepentimiento, sino una búsqueda, una fórmula diferente. Probemos con esto, y probemos con esto otro, y probemos aquí, y probemos allá. Algunos que practicaron la brujería y conocieron, así como contaba Lalita, ¿sí? Lo encontré. Algunos que practicaban la brujería abiertamente y encontraron a Jesucristo, o más bien dicho, Cristo los encontró a ellos, cuentan que sus mejores clientes eran los cristianos. Y que les decían, pero tú no eres cristiano, ¿cómo vienes aquí a sacarte la suerte? ¿Cómo vienes aquí a pedirme que ¿sí? No, es que mira, me gustó tal persona, pero esa persona es casada. Entonces yo quiero que tú hagas una brujería para que esa persona deje a su esposa y se junte conmigo. Pero tú no eres cristiano. Sí, dice, pero es que Dios no funciona. Dios no funciona. Y lo quiero ahora. Lo quiero y lo quiero ahora. No había arrepentimiento, sino una búsqueda de una forma diferente. ¿Sí? ¿Qué más? Había un menosprecio por la presencia de Dios. Había un menosprecio por la presencia de Dios. O sea, la presencia de Dios era cualquier cosa. El día martes tuvimos una reunión aquí de coordinadores a tiempo completo. ¿Sí? Vinieron prácticamente de todo Chile. Y en un minuto estaban orando, estábamos afuera y estaban aquí las mujeres orando. Y yo entré a este salón y había una presencia de Dios que a mí yo no entré ni en trance ni nada por el estilo. Quiero ser claro en estas cosas. Pero había una presencia de Dios que yo dije, no, yo aquí me quedo. ¿Sí? Estas mujeres son más piadosas que nosotros. Y de verdad, porque estábamos de anfitriones, entonces yo estaba pensando en todas las cosas propias de los anfitriones. Agradezco a quienes nos ayudaron, fue tremendamente importante. Pero estaba pensando en las cosas de que hay que hacer esto. Y entré a este lugar y había una presencia de Dios tan potente que yo dije, no, yo aquí me voy a quedar un ratito.
que Marta haga las cosas. Yo voy a hacer la de María. ¿Sí? Y me quedé aquí. Y el Señor me habló en ese ratito. Y después, Andrés, que necesito tal cosa, que necesito esto otro. La presencia de Dios, cuando uno la discierne, uno empieza a disfrutarla. Dice, yo esto es lo que quiero en mi vida. ¿Cuántas veces? Es que no quería ir al congreso. Esos testimonios eran todos los congresos. Mire, yo quiero darle gracias a Dios porque yo no quería venir al congreso. Y me pagaron el congreso, invirtieron en mí, y ahora no me quiero ir. No me quiero ir. Todos los congresos el mismo cuento. Todos los congresos el mismo cuento. Y ahora no me quiero ir porque la presencia de Dios. ¿Qué más había? ¿Qué más sucedió en este pasaje? Perdieron su fetiche. Porque el arca se la llevaron, ¿me explico? Se le fue el fetiche. Y hay cosas que usted y yo vamos a tener que perder para darnos cuenta que son un fetiche. ¿Y por qué lo digo? Porque a esta gente, ¿sí?, ni siquiera les conmovió que el arca de Dios se fuera. Y lo vamos a ver. Para ellos era simplemente un fetiche. Entonces, ¿qué hace? Dice, bueno, se perdió, se buscará otro. Se buscará otro. Más de alguno aquí habrá tenido alguna medallita, algún hilito rojo, ¿sí?, alguna cosa. Y seguramente se le perdió, se le rompió. ¿Qué hacía usted? No se lamentaba usted, pues compraba otro. Compraba otro. Porque es un fetiche, ¿me explico? Es un fetiche. El arca de Dios había sido capturada y esta gente dijo, bueno, perdimos. Y no se ve en ellos un arrepentimiento. Y implicó también una muerte de la religiosidad. Las personas religiosas por lo general experimentan esa muerte constante, porque son religiosas, porque no hay un avivamiento, no hay un despertar. Entonces la religiosidad continuó. Y la decadencia también le implica a uno darse cuenta no solamente del entorno, de las consecuencias, sino también de las personas involucradas. Mire qué interesante, los nombres, ¿sí?, particularmente, porque el enfoque es espiritual. Mire los nombres, el sumo sacerdote se llamaba Elí. Elí significa elevado o ascendido, o uno que sube. ¿Y qué implica eso? Que Elí había hallado gracia con Dios, porque no cualquiera era sumo sacerdote. Y Elí había hallado gracia delante de Dios, pero con el tiempo cayó en una vida llena de rutina religiosa, alejada del verdadero culto a Dios. Él era el sumo sacerdote, claro, pero era otra cosa, era otra pega. ¿Sí? O sea, así como subió, así cayó. Ofni, uno de sus hijos, que eran los que venían, ¿sí? Ofni significa uno que pelea con los puños, o sea, un pugilista, un boxeador. ¿Y qué implica eso? Que es figura de aquel que conociendo la voluntad de Dios se revela con ella. Todo el tiempo está peleando. Yo sé lo que tengo que hacer, pero ¿qué es más fácil? Pelear. Jacob fue un hombre con esas características. Jacob peleó todo el tiempo con Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que tuvo un encuentro con Dios. Y ese encuentro con Dios le marcó el muslo. Cuando Jacob llega a sus últimos días, uno ya no ve al Jacob así paradito, así como diciendo así, aquí estoy yo, me salí con la mía. Uno lo ve apoyado en un bastón y arrodillado, ¿sí?, pero apoyado de un bastón. ¿Qué implica eso? Dice, la experiencia con Dios y la arrogancia y la rebeldía le costó vivir su vida con ayuda. Si usted quiere vivir la vida siendo un rebelde, usted no va a terminar bien sus días. Bien clarito en esto, no va a terminar bien sus días. Pero como Dios se ha propuesto terminar con usted hasta el final, ¿sí?, la Biblia dice, hasta las canas te voy a soportar, o sea, hasta el final. Pero el rebelde termina mal sus días. El otro hijo se llamaba Finés. El nombre significa boca de serpiente, imagínense. ¿Sí?
Representa a aquel que presta su boca para que el enemigo hable a través de él. Las palabras venenosas son su lenguaje. Entonces uno de los hijos era pugilista rebelde y el otro era con una boca venenosa, dañina, ¿sí? Que causa mal. Y esta era la realidad que circundaba el mundo espiritual de este Israel. El establecimiento de un nuevo gobierno manifiesta la nula importancia que tenía para el pueblo la presencia de Dios. Prefieren un hombre antes que a Dios. No hay pesar en ellos por la presencia de Dios. Simplemente buscan ser iguales a los demás y recibir un bienestar personal. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. ¿Sí? Dios accede a sus peticiones. Ojo con esto, porque muchas veces uno dice, Señor, pero es que quiero esto. Bueno, te lo voy a dar. Pero no necesariamente es que es mi voluntad. Dios accedió a este rey. Y pintaba para bien, pero Proverbio dice, mejor es el final del negocio que el principio del negocio. Durante 40 años Saúl gobernó Israel. Durante 40 años el arca de Dios no volvió a Israel. Durante 40 años, o sea, él entró a gobernar y el arca no fue la prioridad de su gobierno. No fue la prioridad de su vida. Vivió nomás, ¿sí? Se acostumbró. Había ritualismo, había ritualismo. Habían reuniones, había reuniones. ¿Seguía a los sumos sacerdotes? Seguía al sumo sacerdote. Había habido un cambio, claro. Pero la presencia de Dios ya no fue tema para él, no fue importante. El arca permaneció en poder de los filisteos, quienes la devolvieron producto del pánico que experimentaron ante la evidente manifestación del Dios de Israel. Cuando la decadencia llega, no quiere decir que Dios se queda así sin hacer nada. Dios comienza a actuar y es ahí uno tiene que tener discernimiento. Si ustedes avanzan un poco aquí mismo en Primera de Samuel, vamos al capítulo 6. Voy a ir un poquito más rápido. Dice el versículo 1 del capítulo 6 en Primera de Samuel, estuvo el arca en la tierra de los filisteos, ¿cuánto tiempo? 7 meses. 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron, si enviáis el arca de Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Ellos toman el arca, se sienten victoriosos, pero Dios no conoce la derrota. ¿Qué empezó a suceder? Que los filisteos empezaron a enfermarse, les aparecieron tumores, les aparecieron ratas. Los dioses, particularmente el dios Dagón, a quien ellos veneraban, pusieron el dios Dagón y pusieron el arca. Y toda la noche aparecía el dios Dagón en el suelo y el arca ahí. Lo volvieron a levantar y ahora peor, ¿sí? Partido por la mitad. Y peor, y peor. Y dijeron, ¿qué está pasando? Y la gente se empezó a enfermar. Los filisteos en ese sentido fueron más juiciosos, ¿sí? o tenían más sentido que los propios hebreos. Y dijeron, ¿sabéis qué? Devolvamos el arca porque tengo un problema, nos metimos en un problema. Entonces piden consejo y dicen, ¿cómo la devolvemos? Dice, tienen que pagarle. Este no es cuento. Con la presencia de Dios no se juega. No es cualquier cosa la que ha llegado acá. Esta caja, esta arca, simboliza la presencia de Dios. No jueguen con eso. Hubo un incauto, dice la Biblia, que se le ocurrió, llegó la caja, abrámosla. Y empezaron a mirar adentro de la caja. Todos esos murieron, todos. Y está registrado ahí en la Biblia. ¿Qué hicieron? La volvieron a cerrar. Ni se les ocurra. No es cuento. Versículo 4. Y ellos dijeron,
¿Y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro. O sea, las plagas que recibieron, así van a tener que pagar. ¿Y cuántos príncipes son? 5, bueno, 5 por cada uno. Porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figura de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra y daréis gloria al Dios de Israel. Lo está diciendo los filisteos. No lo está diciendo el pueblo de Israel. Daréis gloria al Dios de Israel. ¿Por qué endureceréis vuestros corazones como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Los filisteos, los enemigos, tenían más temor de Dios que los propios hebreos. Y habían aprendido las lecciones mejor que los hebreos. Todo el tiempo Dios les dijo, yo los saqué de Egipto, ustedes eran lo peor, ustedes eran esclavos, ustedes eran lo peor. Lo peor. ¿Sí? Y yo los saqué y el pueblo de Israel se olvidó. Estos filisteos la tenían más clara. La tenían clarita. No vayamos a meter las patas, dice. Porque estos eran lo peor y Dios los sacó y Dios destruyó Egipto. Destruyó Egipto. La potencia de la época Dios la destruyó. Dice, no nos vaya a pasar a nosotros lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Páguele el tributo, denle gloria a Dios. Denle gloria a Dios. Estamos en un minuto muy álgido como nación. Yo sé que la fiesta patria es como un paréntesis. Pero estamos en un minuto muy álgido como nación. Cuando alguien está enfermo, uno va preguntando, ¿y hoy día cómo amaneció? Un poquito mejor. Entonces se va a ir para la casa. No, porque está enfermo, está un poquito mejor. 16 al 20 es como que paréntesis. ¿Sí? Entonces desbandémonos. No. Porque la cosa sigue igual de crítica. Entonces lo voy a pasar bien el 16, lo voy a pasar bien el 17, el 10, y el 19 me reviento porque se acaba, ¿sí? Entonces hay que aprovecharlo. Ojo, mira, piensa en el 20. Y piensa en el 30. Porque lo que gastaste el 16 vaya a tener que pagarlo el 30. Y piensa en el 1 de octubre, en el 2 de octubre, piensa. Porque la situación sigue siendo álgida. ¿Debemos por eso no disfrutar este tiempo? No, claro que debemos disfrutarlo. Claro que debemos hacerlo bien e incluso ser testimonio. Yo comenté esta semana en un grupo, ¿sí? Para muchos, estas fiestas, como la Navidad, como otras fiestas, son momentos difíciles. No son los mejores recuerdos. Gente que dice, mira, en mi familia cada Navidad era un drama. Los cumpleaños, yo siempre pienso en esos casos. El año nuevo. Yo conocí a alguien, tenía un excelente trabajo, trabajaba en una clínica, se perdió por lo menos 10 años de años nuevos con su familia. Entonces, cuando yo hablaba con las hijas, no, para nosotros el año nuevo es triste, no hay nada que celebrar. Porque mi mamá nunca estuvo en la casa, nunca. Entonces era peor porque uno veía los fuegos artificiales, la gente celebrando y todo, y para nosotros era un desastre. Y siempre pienso en esos casos, que el Señor si no trae sanidad, esas fechas son muy difíciles, ¿me explico? Hay gente que 18 se aprovecha de desbandar y genera malos recuerdos en la familia. Nosotros tenemos que hacer la diferencia, hijos de Dios. No simplemente decir, disfrute con moderación. No, hágalo bien, honre al Señor. ¿Sí?
Honra al Señor. ¿Qué necesita Chile? Que honremos a Dios. Eso necesita Chile. Que pongamos al Señor por delante. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Dónde empezó a marcarse la diferencia? Con el rey que sigue. ¿Cuál fue la perspectiva de David? David amaba a Dios. Y cuando uno ama a Dios, uno ama todo lo que tiene que ver con el Señor. Entonces, ¿qué es lo primero que dice David? ¿Dónde está el arca? ¿Dónde está el arca? Dice David, pero vienes recién llegando a tu gobierno. Sí, por eso. Por eso. ¿Dónde está el arca? Mira, hace 40 años, ¿sí?, que el arca no está en su lugar. Porque los filisteos la habían devuelto, efectivamente, y pagaron el tributo. Pero no es que el arca volvió a su lugar donde tenía que estar. ¿Sí? Y quiero que vayamos a Primera de Crónicas. Avancemos un poquitito. A lo mejor me he tomado más del tiempo habitual compartir esto, pero creo que es muy importante a propósito de lo que estamos viviendo como nación. Es muy importante que si nosotros, a mí me emociona cantar el himno nacional, siempre me gusta, ¿sí? Me gusta cantar el himno nacional. Pero digo, si esa emoción solamente es cuando tocan el himno nacional, ¿de qué me sirve? Me explico. Eso no va a cambiar el país. Si fuese así, cantemos el himno nacional todos los días. Créanme, yo sería el primero en decir, no, José, ni Juan, ni nadie, no hay alabanza, vamos a cantar el himno nacional todos los sábados. ¿Sí? Porque eso va a mejorar el país. No, es buscar al Señor. Primera de Crónicas 13. Versículo 1 dice, entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. David dice, volvamos a poner las cosas en su lugar. ¿Y qué implica eso? Primero, que no cualquiera puede manejar el arca. Entonces traigamos a las personas correctas. Y una vez que tengamos a las personas correctas, volvamos a hacer lo que tenemos que hacer y a poner a Dios en su lugar. A poner a Dios en su lugar. Avance 2 capítulos más. O sea, al 15. Estamos en Primera de Crónicas 13. Avance al 15. Ahora vaya al versículo 11. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, o sea, de los que tienen que manejar el arca, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad del arca de Jehová de Israel, de Jehová Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros, la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas, o sus ordenanzas. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Jehová, puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Versículo 25. David, pues,
y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-edom, que era el lugar en donde estaba, con alegría, y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores. Y Kenaías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos y al son de salterios y arpa. Una fiesta. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios había vuelto a su lugar. Cuando la presencia de Dios habita en una vida, cuando la presencia de Dios habita en una casa, cuando la presencia de Dios habita en la iglesia, cuando la presencia de Dios habita en una nación, lo que hay es una fiesta y alegría y gozo. Esta gente estaba feliz y todos estuvieron de acuerdo y todos estaban felices. Trajeron un maestro de canto. ¿Sí? O sea, no vamos a cantar cualquier cosa. Prepararon todo, ¿por qué? Porque volvieron a honrar a Dios. Volvieron a honrar a Dios. ¿David era el líder? Claro que sí. Pero todos estuvieron de acuerdo. Pero digamos algunas cosas de esa época a hoy. Cuando ustedes tengan dificultades y haga preguntas de por qué pasan las cosas, no pare hasta que Dios le responda. Y usted esté tranquilo o tranquila diciendo, mira, el Señor me dijo por esto. No pare. No haga lo de ellos. ¿Sí? Perdimos, ya traigamos el arca. Si hay cosas que están pasando, ¿sí? En su vida, dificultades económicas, enfermedades, problemas en la casa. Últimamente estamos como peleando mucho. Vámonos de viaje. Vámonos de viaje. Eso va a solucionar los problemas en la casa. Compremos un televisor más grande. Eso va a solucionar los problemas en la casa. Voy a trabajar más porque así gano más plata, y si gano más plata, entonces tengo más para gastar, y si tengo más para gastar, la familia va a ser más feliz. ¿Me explico? Nunca pierda de perspectiva que se trata de la presencia de Dios. Nunca. Porque Dios va a usar incluso a gente que no conoce al Señor para recordarle a uno, y uno va a pasar vergüenza. Para Israel esto es vergonzoso. Los filisteos tenían más temor de Dios que ellos. ¿Me explico? Y hay situaciones que a veces pasan y uno dice, Señor, esta persona ni te conoce y es más piadosa que yo. Los musulmanes son más piadosos que los cristianos. Los budistas son más piadosos que los cristianos. ¿Sí? Y no estoy diciendo ninguna herejía, porque lamentablemente cuando uno sale afuera y uno dice, soy cristiano, no eres nada. No eres nada. Los judíos, uno le dice, estando en Israel, es que yo soy cristiano. Un israelita te mira y te dice, tengo más fe en un musulmán que en ti. Porque los musulmanes están... Si tú ofendes al Dios de los musulmanes, te cortan la cabeza, ¿me explico? Y aquí uno escucha chistes en las redes sociales y se ríe. Se ríe de Jesús. Se ríe. ¡Ay, qué tiempo de ayuno! Señor, ayúdame a hacer ayuno. Un budista ayuna un mes tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, ¿me explico? Y uno aquí anda sufriendo, Señor. Entonces esas cosas, a mí por lo menos, a mí, yo esto quiero ser delicado, yo no le puedo poner a nadie una carga que no quiere llevar.
Son cosas que a mí me ha hecho pensar. Y yo le agradezco al Señor por conocer otras realidades, porque son cosas que uno dice, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo yo? Lo que contaba la Chelita, el Señor me sacó a pasear por todo lo Barnechea. El Señor me llamó la atención eso. El Señor. Y uno dice, oh, estoy gastando plata además. Otro aspecto, la necesidad de santificarse. David dice, vamos a volver a poner las cosas en orden. Llamen a los levitas. Ya, manos a la obra. No. Santifíquese primero. Santifíquese. Segundo, seguir el diseño y el modelo de Dios. Este rey David aprendió eso a la fuerza. Recuerde usted que querían traer el arca y lo subieron a un carro. Y hubo un señor, claro, un carro nuevo, con bueyes nuevos, todo, 0 kilómetros de paquete, ¿sí? Y hubo uno, el arca se cayó, se iba a caer, y hubo uno que dijo, no, que el arca no toque la tierra, como si a Dios se le pasara las cosas, ¿sí? Puso la mano y se murió. Un predicador, se me fue el nombre, hizo una interpretación de ese pasaje, lo encontré tan interesante. ¿Cuál fue el pecado de Usa? Usa se llamaba este hombre. Usa pensó que él era más santo que la tierra que Dios había hecho. Lo encontré espectacular. Usa puso la mano porque dijo, no, el arca es tan santa que si toca la tierra se va a contaminar. Y él pensó que él era más santo que la tierra que Dios había hecho. ¿Me explico? Y a veces nuestra mentalidad es esa. Y David se lamentó y dijo, la embarré. No seguí las instrucciones. Y uno, cuando es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Antes de empezar a seguir las instrucciones de la Biblia, yo le recomiendo, haga esto. Yo lo hice. Cuando compre algo, siéntese, ábralo, saque las instrucciones y léala. Yo llevo haciéndolo años. Tengo mi familia de testigos, me siento ahí. Hay productos que yo ya sé cómo funcionan, ¿me explico? Pero me siento, ¿por qué eso me ha servido? Porque si no yo llego y meto las manos nomás, sí, yo sé cómo funciona esto. A mí me ha servido. Porque el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Porque de lo contrario, no, y la presencia. Otro énfasis más, entonces yo ya sé cómo funciona esto. Mira, viene la Lolo, después vienen los animadores, después viene la Lolo, después vienen los testimonios, después viene la alabanza, después viene el Andrés Espejo y después los cumpleaños. ¿O no? No, yo ya sé cómo. Y alguien puede decir, ¿para qué voy a ir a reunirse? Yo sé cómo funciona esto, y este es el orden, y aquí, y allá, ¿sí? Y allá atrás se siete, e incluso más, me lo mandan por Zoom o por YouTube. Más fácil todavía, ¿sí? Yo sé el orden. Entonces, como ahora viene la Lola, ahora me paro en la cocina. O como ahora viene la alabanza, entonces ahora voy a ir al baño, porque la alabanza no es tan importante entonces. Espero que nadie se haga pipí por esto, por favor. Pero es así, ¿sí? Es así. ¿A qué hora empiezan? Yo calculo más o menos. Yo tengo gente que ha confesado eso. Mira, yo calculaba. Como yo ya sé la rutina, yo calculaba la hora que tenía que llegar. Porque cada vez que estaba la alabanza, yo me empezaba a sentir mal. Y no me gustan las canciones, y lucho en mi mente, y no me gustan las canciones. No me gustan. En vez de preguntarse y decir, ¿qué opresión tengo? Que cuando debiera alabar a Dios, los diablos adentro se me rebotan enteros, ¿sí? Todos. Entonces me duele la cabeza, me distraigo, tengo problemas, me da sueño, ¿sí? Porque el diablo me está oprimiendo. ¿Pero qué es más fácil? No, yo calculo. A esta hora empieza, a esta hora termina, listo. Ahora llego. ¿Sí? Y un tercer aspecto para que oremos. Debe haber amor sincero por Dios. El nuevo gobierno en Israel puso a Dios en primer lugar. ¿Cuál es la diferencia? Si usted ve humanamente,
Si usted ve, puede pasar José Ignacio de la alabanza. Si usted ve humanamente, las descripciones que se dan de Saúl, el primer rey, son mucho más atractivas que las descripciones que se dan de David. De David, ¿sí? Saúl, el primer rey, dice que era más alto que los demás, se destacaba, ¿sí? Tenía buen porte, tenía buena pinta, venía de una familia con plata, porque a Saúl lo encuentran buscando las asnas de su papá, que se habían perdido. Y eso era plata, ¿sí? Se le había perdido parte del capital. En cambio, David era un pastor de ovejas, chiquitito, ¿sí? Rubiecito, flaquito. No tiene pinta de rey, ¿me explico? Y piense usted, tome en consideración esto, que a diferencia de nuestra idiosincrasia más caucásica, más occidental, que diga que era rubiecito no quiere decir que era mejor. Por el contrario, era como el raro. ¿Sí? Porque los semitas en general son de rasgos más oscuros, no son de rasgos más claros. ¿Sí? Entonces, como alguien nos contaba que fue a Dinamarca y dijo, y todos eran iguales. Todos eran iguales. Entonces yo caminaba por la calle, yo que soy más morenito, decía, caminaba por la calle y me miraban así como, ¡wow! ¿Sí? ¡Wow! Porque todos eran iguales. Cuando da esta descripción de David, en cierta medida, es como que no calza con el prototipo. En cambio, Saúl sí. Saúl se distingue. Pero la diferencia de David fue que David dijo, para mí lo primero es Dios y su presencia. Dios y su presencia. Entonces yo le pregunto, ¿qué es lo que quiere que usted que se destaque en su vida? ¿Hay amor por Dios? O sea, para usted lo más importante es Dios. Lo más importante es Dios. Oremos. Bendito Señor. Personalmente yo he sido muy ministrado por este tema, Señor. Confrontado. Y por eso consideré delante de ti que era importante compartirlo. Hay mucho de la historia de Israel, mucho de este escenario que se repite hoy en nuestra nación. Y en esta época, Dios, que es una época en que nuestros sentimientos, nuestras emociones hacia nuestra nación florecen, tienen nuevos brotes, es como un cariño hacia nuestra nación, es un cariño especial. Y recordamos, a lo mejor el resto del año, nos quejamos de nuestra nación y de sus habitantes. Pero en esta época es como que el cariño por nuestra nación reverdece. Y en muchos aspectos decimos, Señor, gracias por haber nacido en este país. Sin embargo, Dios, lo único que puede llevarnos a amar esta nación como debemos amarla es tu presencia. Y no amarla un par de días al año. Amarla todo el tiempo y buscar el bien de esta nación. Cuando el pueblo, cuando los sacerdotes menospreciaron la presencia de Dios, toda la nación se vio afectada. Y en cierta medida fue como un menosprecio hacia Israel, un menosprecio hacia la tierra. ¿Qué era lo extraordinario de ese lugar? Que ahí habitaba la presencia de Dios.
y el arca que simbolizaba la presencia de Dios salió de sus fronteras, Israel volvió a ser una tierra como cualquier otra y peor incluso. Para que nuestra nación, para que nuestra familia, para que nuestra vida sea diferente, es esencial que la presencia de Dios sea una realidad constante en nuestra vida. Porque cada vez que nos apartamos de tu presencia, cada vez que nuestra familia no considera tu presencia, cada vez que esta nación y sus gobernantes no consideran tu presencia, esta nación, esta franja de tierra, es una como cualquiera. E incluso aumenta en nosotros la comparación de decirnos por qué nos ha tocado este lugar. De Jehová es la tierra, el mundo y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Señor, llévanos a comprender que lo mismo es para una vida, lo mismo es para una familia, lo mismo es para una nación. Y que cuando la iglesia, que tiene la autoridad en el Espíritu, pierde su enfoque, todo es un debacle, todo es una debacle, todo es triste. Señor, en el día de hoy te oramos por nuestras autoridades, te oramos por el presidente, te oramos por sus ministros. Te pedimos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que tú le des sabiduría, Dios. Padre, en este tiempo yo he escuchado de hombres y mujeres que han tenido sueños con el presidente y que lo han visto afligido, que lo han visto complicado y que en esos sueños han tenido la oportunidad de compartirles de Cristo. Padre bendito, hoy te pedimos en el nombre de Jesús que alguien le hable de Jesús al presidente. Que alguien le hable de que la solución para nuestra nación es que nos volvamos a Él de todo corazón, que nos volvamos a Jesús de todo corazón, que pidamos perdón por nuestros pecados. La iglesia primero, porque la iglesia tiene la autoridad. La iglesia de Cristo tiene la autoridad espiritual. Y cuando la iglesia de Cristo pierde esa autoridad o la menosprecia, todo lo demás se afecta. Todo lo demás se pierde, todo lo demás se cae. Perdónanos, Señor, porque hemos entrado muchas veces en juegos o en pensamientos o en actitudes que no nos convienen y que no le convienen a la nación. El presidente de esta nación no se ha escapado de tu voluntad. No lo han hecho los anteriores presidentes y no lo harán los que vengan más adelante, porque tú eres el que pone y quita reyes. Tú eres el que pone y saca la autoridad y todos te obedecen. Pero mientras como iglesia de Cristo perdamos el enfoque y no entendamos que nuestro papel, que en la iglesia reside la presencia de Dios en cada vida, en cada hijo de Dios, está la presencia de Dios, que tenemos que cuidar, que tenemos que avivar, que tenemos que despertar en nuestro interior. La presencia de Dios, la autoridad de Dios no se va a manifestar en las autoridades humanas. Elí y sus hijos no comprendieron el poder de la presencia de Dios. Y todo se afectó y todo se trastocó. Hoy has puesto a la iglesia, representante de Cristo, para dar testimonio de Cristo, porque toda autoridad, dice Jesús, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden y hagan todo lo que les ordeno. Que guarden y hagan todo lo que está establecido en su palabra. Y que se vuelvan a Jesús.
Señor, primero nosotros, vuelve a restaurar la presencia de Dios en nuestras vidas. Vuelve a restaurar la presencia de Dios en nuestras familias, en nuestros hogares. No importa si la casa es grande o chica, si es una casa, es un departamento, si es un barrio, si es una villa. No importa si es un condominio, no importa la comuna, no importa la región, no importa la ciudad. Vuelve a restaurar la presencia de Dios en las familias. Y eso hará que también vuelvas a restaurar la presencia de Dios en la nación. Y el presidente y sus ministros y sus asesores y todo su gabinete experimentarán temor de Dios y entenderán que el éxito de la nación no está en cambiar de estrategia, no está en buscar otras soluciones. El éxito y el bienestar de la nación está en buscar y temer a Dios. Pero vuelve, oh Señor, hoy día las oraciones, vuelve a restaurar la presencia de Dios en nuestras vidas. Vuelve a restaurar la presencia de Dios en las familias, en los hogares. Vuelve a restaurar, oh Dios, tu presencia en nosotros. Que nos santifiquemos, que sigamos el diseño y el modelo de Dios para hacer las cosas, para vivir la vida. Que te amemos de manera sincera. Cuando David fue llevado al trono, cuando David fue llevado al lugar más importante en la nación, lo primero que él hizo fue restaurar las cosas, principalmente la presencia de Dios, porque él amaba a Dios. Si tú amas a Dios, lo primero en tu vida debiera ser la presencia de Dios. Buscarla, anhelarla, desearla, cultivarla. Su presencia, su presencia. Amado Dios, tu palabra dice que cuando trasladaron el arca, tú ayudaste a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Oh Señor, cómo restaurar la presencia de Dios en nuestra vida, cómo restaurar la presencia de Dios en las familias, cómo restaurar la presencia de Dios en la iglesia si tú no nos ayudas, Señor. Si tú no nos ayudas, ayúdanos, ahí donde usted está. Levante sus manos y dígale a Dios, ayúdame a restaurar tu presencia en mi vida. Ayúdame a restaurar tu presencia en mi familia, en mi entorno. Ayúdame, Señor, ayúdame. Ayúdame, oh Dios, por favor, por favor. Por favor. Ayúdame a restaurar tu presencia. Porque solo entonces tu presencia será restaurada en esta nación. Y los gobernantes buscarán de tu presencia también. Así como tú ayudaste a los levitas a cargar el arca, tú les diste la fuerza, tú les diste la destreza, tú les diste las capacidades para llevar el arca. La presencia de Dios volvía a su lugar. Hazlo con nosotros, Señor. Si nosotros fuésemos los únicos cristianos en Chile, no lo somos. Gloria a Dios por eso, no lo somos. Pero si fuésemos los únicos cristianos en Chile y de nosotros dependiera que la presencia de Dios habite en este lugar, habite en esta nación, de Arica a la Antártica, de Cordillera a Mar, si de nosotros dependiera, si fuéramos la única congregación. Señor, no queremos buscar nuevos métodos, no queremos buscar nuevas formas. Hoy levantamos a ti nuestras manos y te decimos, ayúdanos, Señor, ayúdanos.
Ayúdanos. Hoy que nuestras emociones florecen de cariño hacia nuestra nación. Hoy que nuestras emociones tienen cariño por Chile. Vuelven a experimentar y vuelven a permitirnos ver lo hermoso de esta nación. Hoy, Señor, ayúdanos a restablecer la presencia. Y que la presencia de Dios llene los colegios, las universidades, los trabajos, las ciudades grandes y las ciudades pequeñas, los barrios, las comunas. Señor, desde los sectores más pudientes hasta los sectores más sencillos, experimenten la presencia de Dios. Experimenten la presencia de Dios. Desde las casas más costosas hasta las casas más sencillas, más baratas, que experimenten la presencia de Dios. Porque tú no haces acepción de personas. Y eso es lo que nuestra nación necesita. Eso es lo que nuestra nación necesita. La presencia de Dios. La presencia de Dios. La presencia de Dios. Te adoramos, Jesús. En el cielo, que el cielo venga aquí como es el cielo, que el cielo venga aquí como sea, Señor. Restaura tu presencia. Restaura tu presencia en esta nación. Restaura tu presencia en nuestro país. Restaura tu presencia en Chile, Dios. Es tu presencia. Restaura tu presencia, oh Dios. Tu presencia y solo tu presencia. Porque tuyo es el reino, es el reino tuyo, el poder tuya, es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo
Rabaya Tiarabara Barasora. Porque yo les he hablado en esta mañana. Porque yo he descendido a mi pueblo. Porque ustedes son mi pueblo. Y yo me he paseado en esta mañana en medio de ustedes. Pero me he encontrado enojo. Me he encontrado suciedad en tu boca. Has dicho palabras que me ofenden. Estás lleno de amargura. Has peleado en tu casa. Piensas mal de tu esposa. Piensas mal de tu esposo. Ofendes a tus hijos. Te amargas de tu soledad. Y tus pensamientos son de mal. Pero yo te amo, hijo. Yo te amo, hija, y en esta mañana quiero llenarte de mi presencia, pero es necesario que vengas aquí arrepentido, arrepentida, porque tus pecados te han alejado de mí y hay una división entre ustedes y yo. Pero yo los vengo a visitar en esta mañana porque son mi pueblo, son mi iglesia, son mi novia. Arrepiéntete de tus pensamientos, de tus acciones, de tu frialdad, de la suciedad de tus palabras y de los pensamientos errados, porque no te has arrepentido. Y yo hoy día extiendo mi mano sobre ti para que nos pongamos a cuenta, porque yo extiendo mi misericordia sobre ti, hijo. Yo extiendo mi misericordia porque yo vengo en pronto. Yo vengo pronto y yo extiendo mi misericordia para que la tomes, porque he visto que una y otra vez caes en lo mismo y te llenas de amargura y estás enojado. Y a mí me duele, dice el Señor, y yo te he llamado y no vienes a mi presencia, hijo. Despierta, despierta. Porque queda poco, porque yo te hablo en esta mañana para hacerte volver a mí. Vuélvete a mí, vuélvete a mí. Mi presencia ha descendido en esta mañana sobre ustedes porque les amo, porque son las oportunidades que yo les doy, porque yo vengo pronto, dice el Señor. Acuérdate de estas palabras porque es mi amor que se derrama. Arrepiéntete, acércate a mí, limpia tu boca, limpia tu mente. Oh, barrasora, vaya tiara, barrasora. Así es, Señor. Te pedimos, invocamos tu presencia en este día. Invocamos tu presencia, Señor, tu presencia. Y hoy, Señor, que nos acordamos de nuestra nación, hoy que pensamos en Chile. También, Señor, no queremos ser escasos. Queremos ser escasos. Oramos también por el Perú, Dios, que tu presencia también llene el Perú, que llene Ecuador, Señor, que tu presencia inunde Colombia, que inunde Venezuela, que inunde Brasil. Señor, que tu presencia llene el Uruguay, llene el Paraguay, llene Argentina, llene Bolivia. Que tu presencia, Señor, sea poderosa en Centroamérica, sea poderosa en Norteamérica, sea poderosa en México, en Estados Unidos, en Canadá. Que tu presencia, Señor, se derrame sobre Europa. Que tu presencia, Señor, inunde África con tu presencia. Que Asia, Señor, arda por tu presencia. Que Oceanía, Señor, arda por tu presencia. Inunda el mundo con tu presencia, oh Dios. Inunda el mundo con tu presencia. Te lo pedimos, Jesús. Te lo pedimos, Señor. Te adoramos, Señor Jesús. Te adoramos. Tuyo es el reino, tuyo es el reino. Gloria por siempre, amén. Tuyo es el reino, tuyo
Gracias, Señor. Que nos comprometamos, Dios, a anhelar tu presencia. Que nos comprometamos, oh Señor, a buscar tu presencia, a desear tu presencia. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias por tu presencia. Hoy te bendecimos. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre. Bendito es tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.